Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar esta noche en este programa y gracias a Luis Raúl González Pérez, que es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Luis Raúl, gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario, muy agradecido. Gracias por estar aquí. Pues en este día, Luis Raúl, en donde se están cumpliendo 4 meses de la desaparición de jóvenes estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, y esto ha convocado nuevamente a una nueva manifestación, bueno, manifestaciones que se han presentado en diferentes partes de la República Mexicana y una serie de manifestaciones y concentración en el Zócalo de la capital de la República Mexicana. De eso queremos hablar, de Ayotzinapa 4 meses después, y te invito junto con el auditorio a que presentemos esta pieza de nuestro compañero Rey Rodríguez, que estuvo siguiendo precisamente esta manifestación por los normalistas de Ayotzinapa. Lo escuchamos y volvemos contigo. Con mucho gusto. Han vuelto a salir a las calles, pero esta vez bajo el lema "No olvidemos, no nos rendimos". Son los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, que marcharon junto con organizaciones civiles en una nueva jornada global de protestas en solidaridad con los jóvenes de Ayotzinapa. Nosotros no estamos conformes porque ellos están vivos. El gobierno dice que están muertos, pero están vivos. En la capital, los contingentes de manifestantes partieron desde varios puntos del centro rumbo al Zócalo de la ciudad, el último tramo de esta nueva movilización. Una movilización que ocurre justamente 4 meses después de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. De acuerdo con la Fiscalía Federal, los estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre por policías de Iguala y Cocula, entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que, según testimonios de varios detenidos, los habría asesinado e incinerado. Unas 100 personas han sido arrestadas, presuntamente vinculadas con el suceso, mientras se pudo identificar a uno de los desaparecidos, Alexander Mora, entre los restos encontrados en un río de Cocula. Pero los padres de los normalistas no creen en esas versiones, por lo que le exigen a las autoridades abrir nuevas líneas de investigación. Hay testigos donde la policía y ellos dicen que fue la delincuencia, que fueron los sicarios. Si los sicarios fueron ellos. No ha investigado a los militares. Queremos nosotros que haga justicia por los militares que intervinieron ahí por los muchachos de los 43. Recientemente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que no hay sustento para responsabilizar al ejército de los sucesos en Iguala, por lo que invitó a personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los propios padres de los normalistas a recorrer los cuarteles militares. Las protestas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa se extendieron también a nivel internacional. En países como Estados Unidos, Bolivia, Uruguay, España, Francia y Alemania se registraron protestas para exigir la presentación con vida de los normalistas. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias a Rey Rodríguez con esta crónica e información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en México y en otras partes del mundo. Luis Raúl González Pérez, bueno, estamos a 4 meses de distancia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos que presides tiene una investigación, está abierto el caso para ustedes. ¿Qué podrías decir, qué podría informar el ombudsman sobre el caso Ayotzinapa? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Carmen, y efectivamente a 4 meses de los lamentables sucesos donde los hemos calificado desde la CNDH, yo me he pronunciado en ese sentido de barbarie oprobiosos, en donde se fueron acumulando diversas circunstancias que nos hacen ver que llegó a una circunstancia en donde el 26 y 27 precisamente de septiembre se dan estos casos, ¿sí? Ponen en evidencia precisamente una de las realidades que estamos padeciendo, la convivencia entre el crimen organizado y servidores públicos. Entonces nosotros hemos lamentado que se den estas circunstancias, que se dejen crecer estas alianzas y que se toleren. Entonces, la CNDH, como tú dices, ha iniciado un expediente, lo inició desde el propio 27 de septiembre. Nosotros, debo de recordarle a tu auditorio, tengo poco más de 2 meses en el cargo. Hemos fortalecido las investigaciones, nombramos
a un titular de una oficina para que le dé especial seguimiento a este lamentable suceso. Nos hemos pronunciado precisamente porque el delito de desaparición forzada se unifique en nuestro país, que se tengan los estándares internacionales que precisamente tipifican este delito. Nos hemos pronunciado porque el Congreso de la Unión emite una ley general en ese sentido. Nos hemos pronunciado ante el Ejecutivo para que se reconozca precisamente que se puedan aceptar peticiones individuales ante el Comité de Naciones Unidas de Desapariciones Forzadas y sobre todo algo fundamental, Carmen, y que es parte de la actuación de mi administración, el acompañamiento a las víctimas. Es público que estuvimos con ellos el día 28 de diciembre, antes de reunirnos en Ayotzinapa con ellos. Estuvimos en contacto estrecho con sus representantes, con esta organización Agustín Pro, con Serapaz y con Tlachinolan. Entonces, estamos investigando las violaciones a derechos humanos en la perspectiva del antes. ¿Cuáles eran las condiciones que prevalecían en Iguala? ¿Sí? El hecho mismo en que se dan estos sucesos, 26 y 27 de septiembre, y el después, es decir, la revisión de las actuaciones ministeriales que se han venido llevando a cabo. ¿Y qué se notaron, Luis Raúl, en el antes y después? Estamos trabajando en ello, Carmen, es un expediente en desarrollo, estamos, precisamente para eso se nombró a un titular, para que no se diluya la atención por la trascendencia que tuvo el caso, la desaparición de 43 jóvenes normalistas, que no puede pasarnos en el país y nos pasó y no puede volverse a repetir, y en ese sentido está abierta la investigación. En curso una investigación, Luis Raúl, pero probablemente puedas tener información que nos permita contrastar de lo que ustedes han podido saber a lo que las autoridades han informado a la sociedad mexicana. Hasta donde vamos, Luis Raúl González Pérez, a pesar de que las familias, aquí lo acabamos de ver en la pieza de Rey Rodríguez, no aceptan que sus hijos estén muertos, no aceptan que se pueda extrapolar el hecho de que uno de los restos enviados a Innsbruck correspondía a uno de los chicos, y ese elemento, bueno, pues no es suficiente para ellos para decir todos están muertos en todo caso. De lo que han podido investigar como CNDH, de los puntos clave de lo que la sociedad mexicana conoce de la versión oficial, ¿hay coincidencia esencial? ¿Hay contradicción? ¿Hay cosas que tienen que merecer más investigación para ustedes, o están en sintonía respecto a lo que hasta el momento las autoridades han dicho? Mira, yo te diría, yo no quisiera adelantar juicios, no lo he hecho cuando desarrollo las investigaciones, y eso está aprobado en las que he tenido a mi cargo, pero sí decirte que tenemos abierto el expediente para no dejar ningún cabo suelto. Nosotros entendemos el legítimo dolor de los familiares, la desesperación de no saber el paradero de los mismos, el hecho de que estén exigiendo conocer la verdad, la reparación integral por esta desaparición, el que se acceda a la justicia y que ellos puedan tener certeza sobre las investigaciones, es parte de las líneas que nosotros nos hemos trazado en el expediente para revisar. Tú te imaginarás, estamos revisando cerca de 80 tomos que tiene la Procuraduría General de la República. Otros tantos que hemos conformado nosotros, que andaremos cerca de 40 tomos que hemos conformado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos revisando las actuaciones que se hicieron por la Procuraduría del Estado en los comienzos de la propia investigación. O sea, es una revisión exhaustiva, contrastando todo lo que tienen estas averiguaciones previas con lo que tiene el expediente de la CNDH. Apuntar o especular o anticipar una conclusión en un sentido creo que no es lo adecuado, en mi opinión, respecto del trabajo que tiene que hacer la CNDH. La CNDH está trabajando intensamente, nos gustaría ir más rápido,
Sí, desde luego, y entiendo que está en curso la investigación y todo lo que has mencionado que tendrá en algún momento que derivar en conclusiones y en recomendaciones en su caso. Hay asuntos, sin embargo, Luis Raúl, que después de la pausa retomamos el hilo, que son especialmente preocupantes, especialmente divisivos entre la versión de las autoridades y lo que las familias de los normalistas están planteando. Déjame ir a algunos de estos puntos. Después de la pausa seguimos en esta conversación. Regresamos, Luis Raúl González Pérez, en esta conversación con el Ombudsman Nacional de México. Bueno, seguíamos hablando, por supuesto, en el corte del caso Ayotzinapa. Hoy que se cumplen 4 meses de que sucedió lo que sucedió, la desaparición de los chicos estudiantes. Antes de irnos a la pausa, te planteé que independientemente de que está en curso la investigación, como dices, que es difícil llegar a una declaración pública que no sea producto de una investigación concluida, también es cierto, Luis Raúl, que hay asuntos que están siendo muy delicados, públicamente muy delicados, donde los padres de familia dicen: queremos entrar a los cuarteles, queremos que nos permitan pasar, la CNDH está dispuesta a hacerlo, y ahí está el componente de una preocupación, de informaciones periodísticas, de cosas que están ahí, que hablan de una posible participación o vinculación del tema de los militares con Ayotzinapa. Hasta el punto en donde está la investigación, Luis Raúl, de ese tema en específico, ¿qué podrías decir en este programa a 4 meses de distancia? Mira, en estos 4 meses de distancia, comentarte primero lo de los cuarteles. Nosotros recibimos como Comisión Nacional una invitación de las autoridades del gobierno federal para visitar el cuartel de Iguala. Y nosotros dijimos que aceptábamos, porque era uno de los planteamientos que habían hecho los padres de familia. Aceptamos, incluso tú me lo llegaste a preguntar, y dijimos que estamos en la mejor disposición de hacerlo, en la inmediatez del mismo día. ¿No? Entramos en contacto inmediato, esto lo saben los representantes, con ellos, con los propios representantes, para ver cómo materializábamos esa invitación y esa intención que ellos tenían. Los padres de familia o sus representantes nos dijeron que los esperáramos, que estaban ellos revisando su propia agenda y que en función de su propia agenda nos darían respuesta. Hemos mantenido el contacto y esta circunstancia no se concretó, de la visita al cuartel de Iguala, que es a donde teníamos la invitación para asistir. ¿No se concretó o no se ha concretado? O no se ha concretado, lo pondría en esa circunstancia, no se ha concretado, efectivamente. Porque los padres o los representantes de los padres dicen que están revisando su propia agenda. Están en su propia agenda y viendo su propia logística y que la comentarán en su momento con nosotros. Ahora, en algún punto... Esto dicho por los representantes. El gobierno te invita al cuartel de Iguala precisamente en atención a esta solicitud, pero después viene otras declaraciones públicas en donde dicen no solo Iguala, sino queremos visitar los cuarteles en Guerrero, y ya no sé si se extiende más la solicitud o la exigencia. En ese caso, ¿tú estarías abierto a cualquier situación de revisión de Iguala o cualquier otro cuartel? Mira, yo te diría, no adelantemos vísperas, por la razón de que concretemos lo que tenemos enfrente, que es la invitación que tenemos para Iguala, y en función también de, repito, nosotros nos debemos a las víctimas que entendemos en su dolor y entendemos precisamente en la reparación que debe de haber a la violación a derechos humanos en la desaparición de estos jóvenes. Lo que nos interesa como Comisión Nacional es conocer el paradero de los 43 jóvenes que hoy están en calidad de desaparecidos. El tema del, de los testimonios que se presentan por parte de la Procuraduría sobre la entrega de los chicos por parte de las autoridades municipales a un grupo delincuencial y cómo habrían sido incinerados sus cuerpos hasta prácticamente quedar irreconocibles y prácticamente desaparecer. Eso es una versión que también ha causado mucha polémica pública. ¿La CNDH tiene algo que compartir sobre eso? ¿Han hecho
estudios científicos independientes a la PGR, han tomado en cuenta opiniones de otros científicos que ponen en duda que ese incendio pudo haber ocurrido. ¿En dónde está la CNDH? La CNDH está en las diversas inquietudes que han surgido alrededor de este tema, y tú planteabas precisamente las testimoniales de estas personas. Lo que está haciendo el representante de la oficina para el caso Iguala es precisamente introducirse en los dictámenes, introducirse en las declaraciones de las personas que están siendo hoy procesadas, entre ellas estas personas que han señalado la forma que, según su dicho, sucedieron los hechos, precisamente como parte de la investigación que desarrollamos para ver si esas declaraciones se ajustan precisamente a toda la investigación que está realizando la propia CNDH. Déjame, Luis Raúl, hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación sobre Ayotzinapa 4 meses después. Sí. Bueno, regresamos, Luis Raúl González Pérez. Bueno, entramos en la parte final de esta conversación, en donde, bueno, está la investigación en curso del Ministerio Público, están las declaraciones públicas, están investigaciones periodísticas, está un conjunto de cosas sobre un asunto que es de primerísima importancia. ¿Qué alcance va a tener realmente una investigación como la de la CNDH en el caso Ayotzinapa? ¿Hasta dónde puede la CNDH meterse a revisar en un proceso en curso del Ministerio Público la actuación de las propias autoridades? ¿O tiene que esperar a que termine el Ministerio Público para poder entrar en acción sobre la manera en que lo han investigado? No. De hecho, hemos entrado a revisar las actuaciones que viene haciendo la Procuraduría General de la República. Desde luego que está trabajando el equipo de la Comisión Nacional en revisar esas actuaciones. Desde luego que hemos tenido acceso al expediente. Desde luego que hemos tenido acceso a las declaraciones de los principales testigos. O sea, estamos trabajando en ello, y desde luego que tenemos y tendremos acceso a los peritajes correspondientes. O sea, no necesita agotarse la investigación por una simple razón. La Procuraduría General de la República o cualquier procuraduría lo que va a acreditar son delitos. La CNDH lo que va a acreditar son violaciones a derechos humanos durante los hechos o previo a los hechos, y también de encontrar violaciones a derechos humanos posteriores a los hechos, ¿lo dirá? Hasta este momento, Luis Raúl, en lo que corresponde a la actuación de autoridades en general, desde las municipales hasta las federales, ¿en dónde estarían los focos principales de atención de la CNDH? Desde el presidente municipal o expresidente municipal Abarca hasta el último rango revisado. Mira, por ejemplo, ahorita que dices del municipio de Iguala, nosotros nos dirigimos al ayuntamiento, con independencia de que ya no esté señor Abarca, a pedir información y a que nos dieran información. Yo instruí para que se hiciera esto. Hemos pedido información a la propia Procuraduría, hemos accedido a las actuaciones de la Procuraduría General de la República, hemos pedido información a la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, hemos pedido a las autoridades que puedan aportar información que nos permitan tener a cabalidad lo que podemos observar, que son cuáles fueron las violaciones a derechos humanos que se cometieron. Repito y reitero, antes, durante o que se puedan cometer durante la investigación. Dijiste al principio sobre el asunto de desaparición forzada. A simple vista, este es un caso clarísimo de desaparición forzada. ¿No están las investigaciones en torno a esta figura, a esta tipificación legal? Desde la perspectiva de derechos humanos, desde el primer minuto que los desaparecen para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay desaparición forzada con base en los estándares internacionales. ¿Cuál es a veces la problemática que enfrentamos? Y por eso estamos sugiriendo que el Congreso apruebe la ley general que tipifique la desaparición forzada con los elementos que establecen los tratados internacionales al respecto. Te debo decir que en el país, ¿sí?, hay entidades federativas que no tienen tipificado el delito, ni siquiera el delito de desaparición forzada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le falta a la federación? Sí existe la tipificación, pero ¿qué no empata con los estándares internacionales? Bueno, tenemos que empatarlo en función precisamente de lo que dicen los estándares. Y segundo,
aquí no solamente es la federación, también lo que van a determinar los jueces, como ha sido el caso, hasta donde tenemos información que no se otorgaron las órdenes respectivas y las consignaciones respectivas sobre desaparición forzada. ¿Están señalados por qué delito entonces? ¿Por todo menos por eso? ¿Por todo menos por secuestro? Entonces, aquí hay una situación que es parte de lo que se tiene que revisar, Carmen. Es decir, ¿había o no los elementos desde el punto de vista de la tipificación del delito para hacer esa consignación? El juez, en su valoración, ¿cuáles fueron los elementos que consideró? También debo de recordar a tu público que la Comisión Nacional no tiene jurisdicción o competencia sobre los actos jurisdiccionales de los jueces. Pero tendría que haber acusado el Ministerio Público de desaparición forzada. Bueno, entiendo que hubo algunas acusaciones sobre determinadas personas y en otros casos no. Eso es parte de lo que se revisa, Carmen. O sea, anticipar algo sin tener el detalle completo del análisis que se está haciendo al revisar las actuaciones, me parecería que incurriría en falta de seriedad. Habremos de hacer otro programa para el caso Tlatlaya, que desde luego es un asunto sumamente grave y delicado. La CNDH acaba de reclasificar la investigación que hizo la CNDH con la anterior titular. Reclasificar el asunto significa colocar el tema Tlatlaya como asunto de graves violaciones a derechos humanos. A reserva de hablar del tema en otra ocasión porque se acaban los minutos, ¿tienes algo que decir respecto a lo que una senadora como Dolores Padierna planteó sobre que están relacionados de alguna manera el caso Ayotzinapa y el caso Tlatlaya, que se trataría de algún tipo de vínculo entre uno y otro? ¿Tienes alguna información de eso? Ningún elemento que se me haya informado, que se desprenda del expediente hasta ahorita, que vaya en esa conexión. Y déjame decirte, tomamos la decisión de recalificar el caso Tlatlaya para darle la dimensión que le corresponde. Son hechos graves y por eso la recalificamos como tal. ¿Qué implica? Que darle seguimiento puntual al cumplimiento que tienen que hacer las autoridades de lo que ya se recomendó. Y segundo, que tiene el efecto de que el expediente tiene la posibilidad de ser consultado con motivo de la transparencia. Es decir, le dimos la importancia que no tenía, que no se le dio, precisamente en favor ¿de quién? De las víctimas. Por eso dije, notifíquese de inmediato a las víctimas para que conozcan que esos hechos fueron graves. Pero sus efectos están sobre el cumplimiento de la recomendación. Pues ahí está el tema Tlatlaya. Luis Raúl González Pérez, que hablaremos más ampliamente, si me lo permites. Gracias por estar aquí en este programa. Al contrario. Y hasta la próxima. Y a usted que nos permite acompañarle, pásala bien y hasta mañana.